Ahí está, comenzamos a grabar. Muy buenas tardes a todas, muy buenas tardes a todos. Muy bienvenidos a su segunda clase de escritura y lectura académica. Como les comentaba la clase pasada, hoy vamos a ver la unidad 1 y vamos a ver sobre todo el tema de la lectura en la universidad y lo que son las fuentes académicas. Si nos queda tiempo, en vistas y en consideración que la próxima semana tienen evaluación, me gustaría que revisáramos un poco el diagnóstico. Yo sé que algunas o algunos de ustedes han hecho el diagnóstico y el diagnóstico se parece en algo, en algunas cosas, a la prueba, a la evaluación que van a tener la próxima semana, así que no sería malo echarle un vistazo para ver el método, cómo se trabaja, cómo se estructura la evaluación y qué esperar, ¿cierto? Cómo prepararla. Básicamente eso. Bueno, como les comentaba, la unidad 1, ya para ir entrando en materia, está enfocada a lo que es la lectura académica. Yo les comentaba la clase pasada que leer es una actividad que puede tener múltiples propósitos. Desde un punto de vista bien técnico, la lectura es descifrar signos visuales, pero eso no nos dice mucho de la especificidad que puede llegar a tener la lectura. Descifrar signos visuales. Eh, es bastante amplio, ¿no? Podría entenderse como leer, como ver un cuadro, podría ser interpretar signos visuales. Y un poco, sí, la lectura es una puesta en visualización de signos que originalmente han sido sonoros. Esto quiere decir que el lenguaje originalmente es hablado y a partir de la escritura se pone en vista el lenguaje. Se podría decir que se le saca como una foto al lenguaje. Antes de la escritura, las personas no teníamos conciencia de las palabras siquiera. Y hablar era como una especie de hechizo, una magia, una forma de influir en el espíritu del otro. Hasta que se desarrolla la escritura y por supuesto que cambia la cultura. La escritura hace ya 5.000 años que nos acompaña. Básicamente la lectura que nosotros realizamos es una actividad que fue desarrollada en Grecia y en Roma. Los romanos heredan de alguna forma el alfabeto de los griegos, con los cuales escriben sus textos y practican la lectura. Y el alfabeto romano es el que utilizamos hasta el día de hoy, alfabeto latino se llama, y si se fijan, todas las lenguas europeas utilizan el alfabeto latino, salvo la ñ, que, que no existía en latín. El español es casi latín moderno y hay palabras que son casi en latín. A ver, podríamos pensar una palabra como... Bueno, hay palabras técnicas como ego, por ejemplo, que siguen estando en latín. Hay muchas palabras en derecho que también siguen estando en latín. Eh, pero bueno, la idea es que en las culturas europeas se desarrolla la escritura y la lectura como una actividad lingüística altamente codificada. Y, y no en cualquier parte se lee y se escribe. Es natural del ser humano comunicarse mediante el lenguaje, pero no así mediante la lectura y la escritura. Ya es difícil encontrar personas que no sepan leer ni escribir, aunque todavía las hay acá en Chile, por supuesto. Y si pensamos en las distintas culturas nativas originarias de Chile,
ya sea desde los Rapanui, los Aymara, los Quechua, los Mapuche, los Segnan. Son todas culturas orales que desconocen la escritura. Y, y las culturas orales, como les comentaba, son distintas a las culturas que tienen la escritura. Las culturas orales son culturas mágicas, donde la palabra representa una especie de conjuro, mientras que las culturas que desarrollan la escritura son culturas analíticas y que pueden desarrollar la ciencia y traspasar arduos conocimientos que pueden tardar generaciones en desarrollarse. Son capaces estas culturas de poder transmitirlos a generaciones futuras. Entonces, empieza a tener la cultura, después de la escritura, un carácter constructivo. Si ustedes se ponen a leer bibliografía académica, bibliografía técnica, se van a encontrar que en Grecia ya había textos técnicos, científicos, tan complejos como los textos técnicos científicos que estudiamos hoy en la universidad. Por ahí se dice que antes de Cristóbal Colón no se sabía que la Tierra era redonda, pero ahora sí sabemos, investigando las fuentes griegas, que ya Eratóstenes en la antigua Grecia había probado que la Tierra en efecto era redonda. Es decir, que el nivel de desarrollo técnico y científico que se había desarrollado en la antigüedad era bastante alto. De hecho, la misma palabra academia o académico viene del lugar donde los filósofos griegos, que fueron los padres de la academia, se sentaban a impartir sus lecciones, que era el monte Academos, que es la escuela que creó Platón y que siguió Aristóteles. En la Edad Media, quienes manipularon el conocimiento de la escritura y de la lectura fueron precisamente las universidades. Las universidades se forman en la Edad Media y comenzado el Renacimiento y la época moderna, el conocimiento, la lectura y la escritura académica ocurre en las universidades y sigue siendo así. Estamos en un momento de la historia, sí, en que se puede producir un tremendo quiebre. Y me parece que se está produciendo ese tremendo quiebre que es de carácter comunicacional y tecnológico. Hasta el siglo XX, la forma de transmitir el conocimiento en la cultura eran los libros. Y a lo mejor ustedes pueden pensar que siguen siendo los libros, pero la verdad que la tecnología del video y la televisión, la radio y la televisión han transformado bastante la forma en que nos comunicamos y nos transmitimos el conocimiento. Ya no es extraño encontrar a estudiantes estudiando por YouTube. Seguramente muchos de ustedes también han estudiado por YouTube. Eh, y de alguna forma las nuevas tecnologías de la comunicación han suplantado algunas funciones que cumplía la escritura hasta hace muy poco, que es la transmisión del conocimiento. La universidad, como les comentaba, es una institución medieval, si ustedes quieren, porque fueron ahí creadas las universidades, y por lo tanto son instituciones muy reacias a este tipo de cambios. Es decir, vamos a seguir siendo muy conservadores en la universidad en cuanto a cuál es la forma en que se transmite el conocimiento. No me cabe, sin embargo, la menor duda que la lectura es más sustanciosa que poder ver un video, a pesar de que estemos viendo un video al respecto de lo mismo, ¿cierto? Seguramente los que hayan desarrollado el diagnóstico se van a dar cuenta el texto del diagnóstico que se llama La enseñanza de la lectura y la escritura académica mediante programas a lo largo del currículum universitario, así se llama el texto. La lectura de ese texto me parece que difícilmente podría ser aprovechada en un video. Eh, a lo mejor sí, a lo mejor no. La lectura tiene ciertas cosas que el video no tiene, como esa, esa temporalidad subjetiva del que lee. No todos leen a la misma velocidad.
y no todos leen con la misma profundidad, ¿cierto? Así que bueno, me parece que el qué es leer, esa pregunta un poco media filosófica, no se agota en la interpretación de signos visuales que representan el lenguaje, sino que es una práctica cultural muy específica, muy desarrollada, que solamente la pueden llevar a cabo personas con alto nivel de escolarización, que pertenecen a culturas donde se hablan lenguas europeas y, y me parece que es, sin lugar a duda, uno de los mayores logros que ha tenido hasta el momento la cultura. Eso es la lectura. Hasta donde alcanzo a ver, a lo mejor tiene más implicancias, seguramente que tiene más implicancias que no quisiera demorarme tanto porque bueno, hay toda una unidad que ver. Pero sin duda que, como les comentaba, la escritura modela de alguna forma el pensamiento. Les decía que las culturas que desconocen la escritura son culturas mágicas, son culturas también muy agonísticas, son culturas muy retóricas, mientras que las culturas que desarrollan la lectura y la escritura son analíticas, son prácticas y son directas. Es decir, que son capaces de delimitar una idea en el lenguaje de manera mucho más clara. No se andan con vueltas. No sé si han escuchado hablar a Cantinflas. ¿Conocen a Cantinflas? Si han escuchado, por ejemplo, un discurso de Cantinflas, se van a dar cuenta que él se da vueltas. Es una metáfora darse vueltas, ¿eh? Pero como que quiere hablar de algo, pero para hablar de algo no puede llegar directamente a partir de una idea de transición. Habla, habla, habla y no dice nada. Claro, claro, tal cual, tal cual. Y esto pasa mucho, sin duda que en México debe pasar mucho, y en el tiempo de Cantinflas, de Mario Moreno, porque hay muchas culturas orales en México, mucha más que en Chile. Yo les nombré como 5 culturas orales, ellos tienen como 200. Y entonces se da mucho el fenómeno en Latinoamérica, sobre todo en los sectores más rurales, donde hay personas que todavía tienen muchos usos lingüísticos propios de la oralidad. Son vuelteros para hablar, no son capaces de precisar el punto. Y esto porque no tienen un entrenamiento de pensamiento lógico. Es decir, que la escritura nos permite separar ideas y nos permite desarrollar el pensamiento lógico, estableciendo una relación muy antigua entre pensamiento y lenguaje que también da para una larga disquisición filosófica. Solo quisiera mencionarles que, si bien está probada la relación entre pensamiento y lenguaje, ante la discusión de si todo pensamiento es lingüístico, las últimas investigaciones han decantado en que no. Durante bastante tiempo, muchos en filosofía, ¿cierto? Porque no se podían hacer investigaciones científicas de esto, salvo hasta muy cercano al presente, se sostenía que el pensamiento era producto de la capacidad de poner materia conceptual dentro de las palabras, dentro del lenguaje. Pero ahora se han hecho experimentos, por ejemplo, donde algunas figuras geométricas se les pide a un determinado paciente o alguien con quien se está haciendo el experimento que roten la figura en su mente, ¿cierto? Y son capaces, y se puede demostrar esto mediante determinadas alternativas, cómo sería la figura si es que rotara hacia la derecha, si es que rotara hacia la izquierda, y muestran en efecto de que hay ciertos tipos de pensamiento que son de carácter espacial, que son de carácter geométrico, y son de carácter lógico también, y que no están relacionados estrictamente con el lenguaje o con el aspecto lógico del lenguaje. Pero bueno, hay una frase muy interesante de un filósofo ingeniero, que son estudiantes de ingeniería, que se llama Ludwig Wittgenstein. Era un filósofo del Círculo de Viena. Él estudió matemáticas, fue a estudiar su doctorado con Bertrand Russell a la Universidad de Oxford sobre teoría de conjuntos. Y él se salió de la matemática
para encontrar un espacio entre la lógica y la filosofía del lenguaje. Bueno, llega a plantear en un momento Wittgenstein que los límites de tu universo son los límites de tu lenguaje. Y también una frase muy polémica como todo aquello que puede ser pensado puede ser dicho, estableciendo claramente una relación entre pensamiento y lenguaje, de modo que cada vez que no sepamos una palabra que aparezca en nuestra disciplina, lo que tenemos que hacer es anotarla, llevar nuestro diccionario. Yo le recomiendo a los estudiantes de este curso que lleven un glosario con los términos propios de su carrera. Seguramente hay muchas palabras raras en la administración de negocios, a lo mejor hay palabras raras en economía, eh, no sé qué otras ciencias tienen que estudiar en matemáticas, sin duda, eh, términos complejos que al estudiante de primer año le pueden resultar feos, difíciles de comprender, pero hay que ir anotándolos, hay que ir aprendiendo el significado y hay que empezar a usarlos. En la medida en que empezamos a usar los términos de nuestra disciplina, entonces empezamos a pensar dentro de los ámbitos conceptuales de nuestra disciplina. A ver si me ponen por el chat ahí algunas palabras que están aprendiendo y que son difíciles y que ustedes ya se van dando cuenta que van a tener que empezar a usar a lo largo del semestre y de la carrera. Devengado, elasticidad. Ajá. Ah, claro, elasticidad. Creo que hablan de demanda elástica e inelástica, ¿no? Una cosa así. Devengado. Eso tiene que ver con los intereses devengados. Sí, palabras raras, ¿no? Bueno, en alguna otra vida estudiaré ingeniería comercial para entender, o economía para entender esos, esos conceptos. Sí. Bien, no les voy a hablar de esos conceptos a ustedes que son estudiantes de ingeniería porque simplemente voy a exponer mi ignorancia. Eh, PIB, claro, Producto Interno Bruto, ¿no? IPC. P, PNB. PNB. ¿Cuál es el PNB? Muchos términos con 3 letras. Claro, claro. Los famosos indicadores, ¿no? Índice de precio al consumidor. ¿Y cuál es PNB? Precios, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? PNB, Producto Nacional Bruto, ¿o no? ¿Puede ser? Producto Nacional. ¿Y cuál sería la diferencia entre el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto? Ahí me salió el ignorante curioso. Bueno, yo algo sé de estas cosas porque en mi familia yo fui casi el único que se dedicó al ámbito de las letras y los demás estudian negocio. Eh, entonces, por contexto lo cacho. O por lo menos me suena. Bien, hablemos de la lectura. Es una diferencia respecto al origen de los bienes, me dice Felipe. Bien. Felipe, no te demoro más con eso. Voy a estudiarlo, pero me dejaste, como se dice, la bala pasada. Etapas de la lectura, fíjense. Así como nosotros estamos hablando de lo que sabemos y de lo que no sabemos, supongamos que vamos a leer, que yo o que tú, vamos a leer sobre ley de oferta y demanda, ¿no? De partida sabemos que existe esta ley, sabemos que es una ley en economía. Yo puedo decir que lo sé un poco sin estudiar economía, ¿no? Entonces, algo sé antes de estudiar. Sé que hay que esta demanda puede ser elástica, pero también dicen que hay una que es inelástica. Yo supongo que es una que es muy variable y la otra que es constante, ¿no? Me da la impresión por lo que escucho y lo que puedo asociar elasticidad o inelasticidad. Eh, pero esto que yo sé antes de leer es muy importante, porque constituye lo que son mis conocimientos previos.
Y siempre tengo conocimientos previos al respecto de lo que voy a leer. Tengo que activarlos. Y a veces no solo tengo conocimientos previos al respecto de lo que voy a leer, sino que muchas veces, más bien siempre, tengo prejuicios al respecto de lo que voy a leer. Entonces, por ejemplo, si voy a leer un ensayo, por ejemplo, de un economista que me cae mal, por ejemplo, a ver, voy a leer un texto de uno muy famoso ahora que se llama Piketty, ¿no? Y yo no he leído a Piketty, pero tengo un prejuicio contra Piketty. No, porque no me gustan las ideas que tiene, porque eh, hablan mal de él, pero no lo he leído. No lo he leído, pero ya tengo todo un conjunto de ideas que voy a encontrar en ese texto con las cuales yo no estoy de acuerdo, porque tengo otra filosofía al respecto del análisis económico, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese antes de la lectura, como les decía, no solamente está lleno de conocimiento, que es valioso, que lo voy a necesitar, mis conocimientos previos, sino también de prejuicios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para leer? Si quiero leerlo de manera apropiada y lo más justo, ¿cierto? Por ahí habíamos hablado antes con Pamela, me parece que era Pamela, eh, que, que todo es relativo. Bueno, cada quien tiene su punto de vista, eso sí. Pero yo debiera ser capaz de poner entre paréntesis mi punto de vista. Y estudiar primero. Okay, bueno, entonces voy a estudiar, por ejemplo, que dicen cierto tipo de economistas, por ejemplo, que dice Piketty, que dice este otro señor, a ver, ayúdenme con nombres de economistas, con Paul Krugman, por ejemplo, que es premio Nobel, o Joseph Stiglitz, que también es otro premio Nobel muy polémico, ¿cierto? Entonces, bueno, los leo primero, analizo, pienso, cruzo información y después saco conclusiones. Eh, bueno, así que si pueden poner sus prejuicios entre paréntesis antes de leer, eh, van a hacer un ejercicio un poco más honesto, ¿cierto? Durante el proceso de lectura hago el estudio. Eh, bueno, subrayo, ¿cierto? Trabajo siempre trabajo con un lápiz, si puedo trabajar con una regla, también aquí tengo una regla, ¿cierto? Entonces voy tomando un libro y voy subrayando. Si puedo, fíjate, yo tengo aquí unas herramientas de lectura. Ahí está, de la Universidad Mayor, me lo regalaron, miren. Una herramienta de lectura. Tengo aquí una serie de unos pequeños posits de colores. Tomo un posit de color y lo pego. Y aquí marco. Esta página es muy importante porque aquí se trata la muerte de Adriano, por ejemplo. Se llaman las memorias de Adriano. Estoy estudiando la vida de Adriano. Este es muy importante porque aquí está la muerte de Adriano. Hay gente que es maniática con sus libros y no los raya. Yo los rayo, no importa. Y la anoto aquí. Muerte de Adriano. Pero a lo mejor tú pediste libros de la biblioteca o no te gusta rayar tus libros, me parece muy bien. Para eso, por ejemplo, existen estos POSIT que son más grandes y los voy sacando y los pego aquí, ¿cierto? Entonces, si ustedes están estudiando
la administración de Ford o de Fayol, y están viendo un principio importante, y aquí principio de economía, por ejemplo. Estoy inventando, ¿no? Economía, ahí lo marcaron. Si es que no les gusta hacerle notas directamente a los libros. Eso hago durante el proceso de lectura. Voy tomando notas y voy subrayando. Es muy importante que yo lo haga esto. Cada párrafo. Y después, cuando termino de leer, lo que debo tender a hacer es a crear un resumen. Después de la lectura yo cristalizo el conocimiento y lo reformulo. Está estudiado de que solamente aprendes algo en la medida en que eres capaz de hacer tuyo ese conocimiento y poder expresarlo verbalmente. Pudiste construir un discurso con ese conocimiento y ahora te pertenece, como decía Wittgenstein, el ingeniero filósofo. El límite de tu universo es el límite de tu lenguaje. Y entonces, en la medida en que tú puedas articular un discurso con conceptos técnicos que tú leíste de un libro, esos conceptos técnicos ya te pertenecen, son parte de tu mundo. Esas explicaciones que forman parte de una explicación técnica de un fenómeno ahora te pertenecen porque puedes articular ese discurso, es decir, ese pensamiento igual y ese conocimiento igual te pertenece. Así que el poder hacer una reelaboración discursiva de lo que tú acabas de leer es súper importante. Por eso muchas veces se te aclara toda una prueba justo antes de entrar a la prueba, cuando el compañero que no estudió nada te dice, oye, por favor, cuéntame de qué se trata el paper que había que leer. Y tú le cuentas el paper que había que leer y de repente te diste cuenta que en ese momento en que tú le contaste todo a tu compañero, ahí te diste cuenta que sabías. Y después se te hizo más fácil hacer la prueba porque ese trabajo de reelaboración discursiva que una vez hiciste al hablar con tu compañero, después simplemente tuviste que ponerlo por escrito. Pero el trabajo de reelaboración discursiva ya lo habías hecho. Así que hacer resúmenes es buenísimo. Si no sabes cómo hacerlos, puedes empezar haciendo esquemas que pueden salir de tus notas o también haciendo mapas conceptuales. Así que, momentos de la lectura, tengo antes, durante y después. ¿Qué es lo que hago antes? Antes de leer, preparo mi lectura. ¿Cómo lo hago? Activo mis conocimientos previos. Delimito objetivos de lectura y si soy capaz de eliminar prejuicios, los elimino. Si sé cuánto leo, evalúo la cantidad de tiempo que voy a pasar leyendo y veo en cuántas sesiones de lectura voy a poder hacerlo. Por ejemplo, yo pasé por la librería el otro día. Fíjense el librito que me encontré. Hay un filósofo que leía mucho, que Friedrich Nietzsche, y este libro es de Martin Heidegger sobre Friedrich Nietzsche. Me lo voy a demorar, pero resulta. Hola, estoy de vuelta, lo siento, me caí. Bien, bueno, no los aburro más con lo que estoy leyendo yo, sino que vamos con lo nuestro. ¿Qué es lo que hago durante la lectura? ¿Pensaste que eras tú? No, aquí se me modificó un poco, pero estaba bueno. Se me modificó un poco la presentación. Mira, lo que tengo que hacer primero aquí es una lectura skim, eso hago durante la lectura. También hago
Otra lectura que es el subrayado. Y otra técnica que tengo que cultivar es el tomar notas. Un poco habíamos hablado de esto. Vamos a profundizar un poco. Tomar notas al margen. Bien. Entonces, ¿cómo hago una lectura skim? Mira, lo primero que tengo que hacer es, mira este libro, que te decía que tiene 900 páginas. Yo lo primero que hice, y ya me lo recorrí, es un libro para alguien que no le gusta la filosofía, un libro aburridísimo, fome, tedioso. Pero obviamente para alguien que le interesa, maravilloso, ¿no? Pero ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Tengo el índice acá al final. Reviso el índice y voy viendo título por título. ¿De qué se trata esto? Porque muchas veces a lo mejor tengo que ir al capítulo 1 y luego ir al capítulo 5 y luego ir al capítulo 7 y los otros capítulos a lo mejor no les voy a dar una lectura precisa en este momento que estoy preparando una prueba en particular, ¿cierto? Entonces veo los títulos, veo los subtítulos y fíjense que hay una técnica de lectura veloz, que esta lectura skim, que es muy buena. Y paso la vista por el texto, por ejemplo, por el capítulo 1, paso la vista por el texto y leo solo la primera línea de cada uno de los párrafos. Y leo esa línea y sigo. Y miro el vocabulario, veo las palabras grandes que tiene, los conceptos, y luego voy al otro párrafo y leo la primera línea de ese párrafo nomás, simplemente pasando la vista. Y así leo la primera línea de cada párrafo y paso a la siguiente página y hago lo mismo. Este trabajo lo puedo hacer en la micro. Este trabajo lo puedo hacer en la biblioteca mientras estoy buscando libros. Este trabajo lo puedo hacer en clases mientras estoy esperando que comience la clase con el profesor. ¿Sí? Porque es lectura muy rápida, lectura veloz. Y fíjate que después de hacer esta lectura rápida, esta lectura skim, tú puedes escribir. Mira, este texto se trata de lo siguiente y llega a tal conclusión. Y muchas veces con esa lectura das medio en lo que es un texto. Ahora obviamente te pierdes de mucho, te pierdes de información como datos precisos, fechas, números, precisiones, eso se te va a ir, por supuesto. Para eso está la lectura detenida. ¿Cómo tienes que hacer la lectura detenida? Párrafo a párrafo. Párrafo a párrafo. Mira, por lo general en clase yo hago un ejercicio de memoria donde yo demuestro que más o menos es imposible poner en tu memoria más de 7 elementos, en tu memoria de corto plazo, porque tu memoria de corto plazo cumple la función de ser atencional, mientras que la memoria de largo plazo lo que te permite es dar coherencia a lo que estás leyendo. Entonces, si yo te pregunto, ¿qué pasó en la premiación de los premios Oscar? Es muy probable que tú retengas unas pocas cosas, como que Will Smith le pegó un charchazo a Chris Rock. Pero si yo te pregunto, momento a momento, palabra a palabra, todo lo que se dijo, es probable que no recuerdes mucho. Lo mismo pasa con una lectura. Todo queda en la memoria de largo plazo. Pero en el momento en que tú estás prestando atención a la lectura, todo pasa por tu memoria de corto plazo. Es decir, que cuando terminaste un párrafo, tu memoria de corto plazo está repleta de información de ese párrafo que vas a olvidar para leer el próximo párrafo. Así de rápido lo vas a olvidar, porque la memoria de corto plazo es atencional y necesitas prestar atención plena al próximo párrafo. Y por eso debes vaciar tu memoria de corto plazo. ¿A dónde va? A la memoria de largo plazo. Te va a quedar una vaga idea de lo que trataba ese párrafo. Así que antes de terminar ese párrafo, escribe una nota al margen. Escríbele aquí. Según Heidegger, Nietzsche pensaba que el eterno retorno era eterno. Una lecera que estoy diciendo, ¿no? Pero lo anoto aquí, lo escribo en mi libro, no importa.
O si me importa, bueno, está bien. Me salió caro el libro. Uso una notita, pape, ahí está. Escribo. Y así no rayo el libro. Pero tomo notas. Después, ¿qué puedo hacer? Voy tomando las mismas notitas, las tomo, voy tomando otra nota y ya tengo construido mi resumen. O voy juntando todas las anotaciones que hice a lo largo del texto y voy haciendo un resumen. ¿Cómo hago si es que solamente tengo que leer puros PDFs y tengo todo en línea? Bueno, entonces tomo una libreta, ¿cierto? Y anoto notas de lectura de el texto de Fayol sobre administración de empresas. Y voy leyendo y le puedo poner unos números a los párrafos. Párrafo 1.1 y tomo una nota. Trata de eso, listo, nada más. Párrafo 1.2 trata de esto otro. Nada más. Al final tomo todas mis notas y tengo flor de resumen. Otra cosa, cada párrafo, yo tengo que hacer esto después de cada párrafo, ¿eh? Tengo que hacer un pequeño comentario al párrafo, como si le pusiera un título al párrafo. Ahora, cada párrafo tiene una idea principal. Esta idea principal la subrayo. ¿Cómo sé cuál es la idea principal? Es importante subrayar la idea principal y no otra cosa. Porque si yo subrayo todo el texto, eso es típico cuando están aprendiendo a subrayar y todo les parece importante, ¿no? Y subrayan todo el texto y está toda la página subrayada. Y que es lo mismo que no subrayar nada, porque en verdad lo que tengo que hacer es discriminar una información de otra información. Y si está toda rayada, entonces es lo mismo. La igualé, la volví a igualar. Antes decía 0 y ahora dice 1 y todo dice 1. Entonces, ¿qué es lo que tengo que poner? Tengo que simplemente subrayar aquello que es esencial. ¿Cómo lo sé? Si yo saco una oración y el párrafo sigue teniendo sentido a pesar de que yo saqué esa idea, esa oración, esa no es la idea principal. Porque un párrafo se te cae por completo. No tiene sentido si es que yo le saco la idea principal. Y entonces ustedes me pueden decir, pero ¿para qué alguien va a querer poner en un párrafo algo que no es principal? ¿Por qué no solamente pone la idea principal? Muy simple. Hay que contextualizar la idea principal. Hay que explicar de dónde viene esa idea principal. Hay que dar ejemplos también. Y también hay que hacer una transición entre una idea y otra idea. Ahí ya tengo como 5 ideas dentro de un párrafo, dentro de las cuales una sola es la idea principal. Porque si no, si solamente escribiéramos con ideas principales, haríamos como una lista de supermercado nomás. Un par de ideas, un par de puntos, que es precisamente lo que hay en el índice. Ojo, un índice es muchas veces un muy buen resumen de un libro o un texto largo que estudiar. Entonces, si yo tomo todos los títulos de los textos y todos los subtítulos, ya tengo una buena estructura de resumen. Así que, ¿qué hago después? Ya les había dicho. Hago un resumen, hago un mapa conceptual. ¿Cómo ordeno los conceptos? Arriba los más abstractos, abajo los más concretos, los ejemplos. Hago esquemas tipo índices, poniendo números a las ideas. Y si no puedo hacer eso, o no quiero, o me aburre hacer eso, bueno, obviamente si les aburre hacer eso, no quieren hacerlo, bueno, empújense un poquito, háganlo, que ahí está como les decía, la cristalización del aprendizaje. Ahí es cuando de verdad funciona. Por eso igual pasa muchas veces que en la prueba aprenden algo. Es decir, la prueba les plantea tal desafío que exige que ustedes reformulen con sus propios términos los términos que aparecían en los textos de estudio. Y entonces en esa reformulación están precisamente haciendo esta pega, que es la de cristalizar el conocimiento. Pero si pueden hacer este trabajo antes de la prueba, mucho mejor. Se van a cansar mucho menos. Es más, si eres lo suficientemente inteligente, podrías darte cuenta, deberías darte cuenta, qué es lo que te va a preguntar tu profesor para la prueba. Es decir, ¿qué es lo más importante aquí? ¿Qué es lo central?
este punto y este punto. Bueno, el profesor te va a pedir que expliques eso. ¿Sí? Es así. Entonces, si tú eres capaz de reformularlo antes de la prueba y llegas a la prueba y ya hiciste el trabajo de responder cómo podrías reformularlo de manera simple en un par de párrafos. Bien. Entonces, lo que tenemos que hacer, grosso modo, al momento de encarar la lectura académica es separar cuál es el tema principal de las ideas que plantea el texto. Entonces el tema es aquello de lo que trata, ¿cierto? Por lo general está en el título. Mientras que las ideas son todo aquello que se dice al respecto del tema. El tema por lo general no tiene un verbo. Por ejemplo, el tema. Habíamos dicho la ley de oferta y la demanda. Ya ese puede ser un tema. Ley de oferta y demanda como tema. Ahora, una idea. Eh, a ver, ayúdenme ustedes que saben más de economía. A ver, una idea relacionada con ley de oferta y demanda. Entonces, a ver, si el precio de la harina, dice. Ah, bueno, el precio de la harina sería un... ah, mira, interesante. Ahí, ahí lo que pasaría sería que la oferta de trigo disminuye, ¿cierto? Haciendo subir el precio del trigo y de la harina. Ya, esa sería una idea. Esa sería una idea, ¿cierto? Tendría que acomodar esa idea, que es un ejemplo, dentro de mi tema. Obviamente, tendría que ir analizando. Si mi tema es oferta y demanda, tendría que ir analizando qué pasa cuando se transforma, cuando hay cambios en la oferta, qué pasa cuando hay cambios en la demanda. Claro, así tendría que ir organizando. Y el caso del precio de la harina, que ha subido, tendría que ser por una transformación en la oferta, una disminución de la oferta. Ahí, obviamente, nuestro pequeño texto, ¿cierto? Debería tener más ideas, ¿sí? Bien, vamos a categorizar párrafos para propósitos de esta evaluación, ¿cierto? Según donde presenten su idea principal. Si la idea principal se presenta al principio, vamos a decir que el párrafo es deductivo. Es decir, se presenta una idea general primero y, y luego se van a ir presentando algunos ejemplos. Lo contrario sería que se presente la idea principal al final y se presentaría en este caso como un párrafo inductivo, donde primero se plantearían los ejemplos y se plantearía la idea principal al final como una conclusión. Si se fijan, el párrafo analizante y el párrafo sintetizante proceden mediante operaciones lógicas. Hay dos operaciones lógicas, que es la deducción, que es llegar a conclusiones particulares a partir de premisas generales, como el caso típico de eh, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal, donde yo llego a una conclusión particular a partir de una premisa general. En el caso de el razonamiento inductivo funciona todo al revés. Eh, Tendría, a partir del caso del análisis puntual, ¿cierto? Por ejemplo,
En ciencia se procede así. Por ejemplo, estudio lo que pasa con una vacuna, ¿cierto? Con perros, y lo aplico a un conjunto de perros, y si funciona de determinada manera en ese conjunto, delimitado y particular, ¿cierto? Lo extiendo como conclusión a un conjunto mayor, por una regla que se llama inductiva, ¿cierto? Si funciona en el caso A, B y C, va a funcionar en los casos D, E y F. Se considera una prueba lógica un poco más débil, eh, pero, pero es como básicamente funciona, sobre todo las ciencias naturales sobre todo funcionan así. La matemática funciona deductivamente, mientras que las ciencias naturales funcionan inductivamente. Bueno, y también obviamente al ser formas de pensamiento, son formas de organización de la información. Y por eso hay párrafos deductivos y párrafos inductivos. Los dos son muy buenos, ¿cierto? Eh, Dependiendo dónde queramos poner el énfasis y la idea principal. Como, como una deducción, como un razonamiento en el caso del párrafo analizante, y como una conclusión en el caso del párrafo sintetizante, como una conclusión a partir del análisis de algunos casos. En el caso del párrafo centrado, bueno, su nombre lo dice, la idea principal va al centro. Y básicamente las ideas secundarias lo que hacen es presentar la información y luego dar algunos ejemplos. El párrafo encuadrado básicamente lo que va a hacer es repetir la idea principal al principio y al final, por eso se llama encuadrado, y se hace así por razones puramente pedagógicas. Se habrán dado cuenta que los profesores lo que más hacemos es repetir información hasta el cansancio, no de aburridos y lateros que somos, sino porque consideramos que eso es importante y queremos que de alguna forma los estudiantes, al escucharlo varias veces, lo puedan repetir también. Y lo mismo pasa con la escritura. Muchas veces la lectura académica y la escritura académica está a cargo de profesores, y los mismos profes que dan la lata en clase dan la lata con las lecturas, y obviamente los mismos procedimientos que tienen en clase los tienen en los papers que escriben. Entonces repiten información también. Y por último, tenemos este tipo de párrafo que es paralelo, donde todas las ideas son igualmente importantes. Y esto pasa cuando hay pequeñas historias, narraciones, en el caso de la historia, ¿cierto? Eh, a veces hay elementos narrativos históricos en la presentación de un problema, en el desarrollo, en el devenir de unos determinados descubrimientos en la historia de una disciplina, o en la conceptualización de algunos términos, pero también en algunos párrafos que van a ser destinados a describir procesos que se desarrollen en el tiempo, donde cada una de las partes del proceso sean igualmente importantes. En ese caso, los párrafos van a ser paralelos, ¿cierto? Porque cada una de las ideas de ese párrafo van a ser, van a ser igualmente importantes. Procesos. Bien. Quisiera terminar señalando que en la universidad se leen sobre todo fuentes académicas y no necesariamente páginas o fuentes no académicas, ¿sí? Entonces, ¿dónde vamos a buscar información para leer? En bases de datos, en la EBSCO, en JSTOR, por ejemplo, en Project Muse, en el mismo Google académico, o en la biblioteca, ¿cierto? En la biblioteca ustedes tienen espacio para hacer investigación en bases de datos, y van a entrar a revistas indexadas que presentan publicaciones recientes en distintas disciplinas y por supuesto en la disciplina que ustedes estén estudiando. Es decir, que van a encontrar acercamientos desde distintos puntos de vista a los estudios de los negocios, de la economía, de la administración de negocios, del reclutamiento de personal, ya sea lo que ustedes estén estudiando, en distintos países, con distintas metodologías, con distintas muestras de estudio, etcétera, etcétera. Mientras más
plural sea el abanico de fuentes académicas que tienes, mientras más recientes sean las fuentes con las que estás trabajando, mientras más innovadores sean los métodos con los cuales se hayan realizado esos estudios, obviamente la información que vas a tener va a ser mucho más adecuada, mucho más precisa. Por eso tienes que buscar en bases de datos, tienes que buscar en la biblioteca de la universidad y ahí pones, ¿cierto? Y buscas con palabras clave. Buscas con palabras clave porque precisamente los papers y las revistas vienen con keywords, con palabras clave y con abstracts que te van a dar resúmenes de los textos que estés buscando, de la información que necesitas. Eh, ¿Cómo tú puedes saber si llegaste a un texto y si ese texto te sirve para estudiar, si ese texto te sirve para leerlo, para sistematizarlo y finalmente para utilizarlo en tus trabajos, para, para utilizarlo en tu estudio para tus pruebas? Primero, son textos técnicos, están dirigidos a un lector técnico, te vas a dar cuenta por el vocabulario. Son textos que citan a otros textos, por lo tanto tienen una bibliografía y incluyen toda la información para que tú también los puedas citar en tus trabajos como bibliografía de los mismos. ¿Qué quiere decir eso? Que van a tener necesariamente eh, un título. O sea, un título, van a tener un autor, van a tener un año de publicación y van a tener una editorial. Por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Se está citando una obra de ciencia política de Maquiavelo. Entonces, tú tienes que saber que el texto con el que estás trabajando tiene un autor. ¿Cuál es tu autor? Maquiavelo. Tiene un año de publicación. ¿Qué año se publicó? El año 2011. El nombre de la obra, El Príncipe, y qué editorial lo publicó. En este caso, Gredos, que se publicó en Madrid. Así tú tienes la información necesaria para construir tu bibliografía. Tiene que incluir esta información. Autor, año y contexto de publicación. Por lo general, ese contexto de publicación es una revista científica, pertenece a una universidad, pertenece a un departamento de altos estudios de negocio, un departamento de economía o de ciencias sociales, etcétera, etcétera, ¿cierto? De alguna universidad prestigiosa que a ti te interese. Así vas a identificar una fuente académica. Bueno, ¿por qué la universidad tiene estos mecanismos? Y aquí un poco volvemos al principio de la clase. Eh, la universidad se transformó desde la Edad Media hasta los días de hoy, como se perfila la sociedad moderna, en el lugar donde se gesta el conocimiento de la sociedad moderna occidental en la que vivimos. Y en ese sentido, el conocimiento que circula en la universidad, si bien no presume de ser verdadero, sí presume de ciertas credenciales de circulación. Es decir, si hay una discusión siempre en economía si el enfoque de libre mercado va a ser mejor o peor que el enfoque socialista, si el enfoque cognitivo va a ser mejor o no que el enfoque social en estudios sociales, etcétera, etcétera. Y cada una de las disciplinas tiene discusiones al respecto de los métodos y los objetivos. Es decir, no hay una verdad última en ninguna disciplina. Lo que sí hay es una discusión y esa discusión es técnica. Y lo que tú tienes que preocuparte es de poder dar cuenta de esa discusión de manera clara, señalando las fuentes. Es decir, que tienes que señalar que esta idea que tú estás citando se contrasta con la idea de este otro autor. Es decir, que tú tienes que saber muy bien que las ideas que citas pertenecen a un autor.
Y estos autores escribieron en un determinado lugar, en esta revista, en este libro, lo publicaron en este país y en este año, a propósito de esta discusión. Entonces lo que tú haces es contextualizar. Lo que tú puedes saber al leer una publicación que es considerada una fuente académica es que esa publicación, publicada por esa revista de esa universidad, pasó por un criterio editorial. Es decir, gente que está encargada de recibir las postulaciones para publicar en esa revista, revisaron ese artículo y consideraron que cumple con los requisitos de esa disciplina para considerarse un texto científico. De nuevo, no tiene que ver con la verdad del texto, sino que tiene que ver con los métodos, porque finalmente tú siempre puedes estar en desacuerdo con lo que plantea un paper o una publicación científica, pero ese es tema de tu paper. Y tú verás cómo lo refutas si es que no estás de acuerdo. Pero para refutarlo, tienes que seguir los mecanismos de tu disciplina y los métodos de estudio de tu disciplina. Y con eso llegamos al final. Preguntas, chiquillas, chiquillos. Todo claro. Bien. Tengo que decir esto. Profe, ¿la prueba se puede rendir cualquier día de la próxima semana? Me parece que sí, Carolina. Me parece que tienes toda la semana. Hora de aplicarlo. Bien. Una cosa. No alcanzamos a pasar de manera detenida lo que son las normas APA y las normas Vancouver, que son mecanismos de citación, ¿sí? De citas directas, de citas indirectas, y cómo construir la bibliografía, ¿sí? Bueno, eso que no se alcanzó a pasar, está explicado aquí en la unidad 1, me parece que está en el PDF que hay que estudiar. Sí, lo leíste, está en el texto. Bien, eso es. Está en el PDF. Mira, sí, va a ser una prueba tipo alternativas bastante parecida a lo que fue el diagnóstico. Y, y tipo quiz, así es. Súper. Ya, pues entonces nos estaríamos viendo de la semana que viene a la siguiente y ya con la unidad 2. Esto avanza, pero muy, muy, muy rápido. Chiquillas, chiquillos, un saludo grande, éxito, vayan a descansar. Yo por mi parte voy a hacer lo mismo. Así que nos vemos. Buenas noches. Bye bye.